En este capítulo voy a hablar de Donald Trump, porque qué suerte pareciera que tiene este tipo. Está, ha estado varias veces al borde de la muerte, en intentos de asesinato variados desde el año 2016, al menos se conocen. Y sale ileso, no tiene ningún rasguño, bueno, uno importante, pero no ha estado grave debido a eso. ¿Qué hace que él se salve? Hay personas que viven al borde de la vida con mucha ambiente extremo, ¿no? Y no les pasa nada, mientras que hay gente que vive re piola, re tranquila y bueno, les pasa de todo. Entonces, de eso voy a hablar, de por qué hay personas que tienen esta suerte y por qué hay personas que no. Voy a partir con el caso Donald Trump y después voy a empezar a explicar a nivel general en qué consiste esto. A ver, hace unos años fue bien conocido el atentado en su contra cuando le dispararon en una multitud y la bala le rozó la oreja. Ese fue el daño, le rozó la oreja. Lo impactante es que si hubiese tenido su cuello ligeramente más torcido, hubiese estado muerto, ¿vale? Hubiese llegado a la cabeza. Y eso es lo interesante, ¿no? Como un momento exacto de tu vida puede cambiarlo todo. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿suerte? ¿Casualidad? ¿Hay algo místico detrás de esto? Y aquí es donde propongo mirar el asunto desde otro ángulo, que es entender que la vida tiene patrones y cada persona tiene sus patrones. No es suena algo místico, ¿vale? Pero en astrología se hace evidente y lo voy a explicar. Sucede que cada persona tiene sus patrones y que hacen que estemos más susceptibles a cierto tipo de experiencias de vida. Hay personas que les toca vivir experiencias de vida al límite y hay personas que les toca vivir una vida mucho más apacible. Por ejemplo, volcándome a Donald Trump, si observamos su forma de actuar, hay algo súper claro, que es un tipo frontal, directo, confrontacional. Tiene un carácter que no pasa desapercibido porque genera reacción, tensión, conflicto. Y eso es un patrón de temperamento, ¿vale? Puede ser que el tipo, no sé, se meta a un programa de meditación y le baje un poco los cambios, ¿no? Las revoluciones, pero igual en alguna parte de él están esas ganas de lanzar cosas afuera, de una actividad, de imponerse, ¿vale? Cómo lo manifiesta es otra cosa, pero está ahí, a eso me refiero. Ahí hay un patrón. Hay personas que no le dan ganas de estar, digamos, de una manera agrediendo ni nada. Entonces no tienen ese patrón. Él sí lo tiene. Hay diversas razones por las cuales uno puede tener ese patrón de ser confrontacional y conflictivo, ¿vale? Bueno, el hecho de tener ese patrón hace que esté más expuesto que el promedio de las personas a situaciones intensas y conflictivas. Obviamente que si estás tratando a todo el mundo como que es un imbécil, el mundo no te va a responder de la manera más bella y amable. Entonces, eso es obvio, ¿no? O creo que para muchas personas puede ser evidente. Ahora, lo que resulta más misterioso es por qué, pese a que tiene esa actitud, le ocurren cosas peligrosas, pero se salva de todas hasta ahora, ¿no? Y ahí hay otro patrón. Hay otro patrón que lo salva. Y ese es más difícil de racionalizar de por qué. Eso es lo que voy a explicar. Si uno lo ve a nivel de la carta natal, las posiciones de los planetas se pueden observar o se pueden analizar de
de formas geométricas, es decir, hay distancias entre planetas que generan figuras geométricas. Y en astrología se usa mucho para leer patrones. Hay figuras en las cartas, por ejemplo, que dibujan cuadrados, distancias que figuran cuadrados entre planetas, o figuras que dibujan triángulos, distintos tipos de triángulos y significan distintas cosas. Hay figuras que funcionan como protectoras de situaciones y hay figuras que tienen que ver más bien con crisis, que la vida nos invita a experimentar. Entonces, ¿qué pasa con la carta de Donald Trump? Que tiene factores tanto protectores en su carta como gatilladores de conflicto. Y ambas están ordenadas geométricamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada vez que se activa el factor de conflicto, que en la carta de él es una posición de Marte situada cerca del ascendente, que en español sería que cuando él nació, Marte estaba pasando justo por el horizonte en posición este. ¿Vale? Estaba Marte ascendiendo o empezando a salir del este hacia arriba. Y esa posición es un patrón típico de personas impulsivas, enojonas, mandonas. ¿Vale? Si lo tienes, bueno, está ese potencial. Insisto que hay distintas maneras de manifestarlo. Puede ser que también se ha probado estadísticamente que esa misma posición es muy buena para el deporte. ¿Vale? Porque Marte rige todo lo que es el enojo, la acción, pero también la fuerza. Y los deportistas justamente trabajan con sus músculos. Entonces, bueno, sin desviarme del tema, él tiene esa configuración de Marte que hace que él necesite estar moviendo energía, ¿vale? No mueve sus músculos, mueve sus palabras y bueno, ya sabemos los resultados que genera. El tema es que aparte de Marte, geométricamente Marte está conectado con otros puntos de la carta que lo ayudan muchísimo. Entre esos puntos hay dos que está justamente en una zona de la carta que tienen que ver con los amigos, que tienen que ver con las personas que nos apoyan y esos terminan siendo puntos que lo han salvado, literalmente, lo han salvado de situaciones de muerte. Han sido la posición de Saturno-Venus en casa 11 en Cáncer, y que en el caso de estos años, después me voy a referir a eso, estos últimos años donde ha tenido más atentados juntos, ha tenido varios, algunos son conocidos y otros no tanto, pero en poco tiempo ha tenido varios atentados. En este tiempo de varios atentados, estos factores protectores lo han salvado literalmente. ¿Y en qué consiste este patrón protector para Trump? Son las multitudes, son los amigos, son el estar con gente. Eso lo ha protegido. Cuando estaba en la multitud y le disparan, la multitud se alborota porque ven a un tipo con un arma, ¿vale? Y eso hace que él reaccione, ¿vale? La multitud fue su protector. También en esta escena de corresponsales había mucha gente y bueno, él ya tiene un séquito de guardias. Ellos también, como conjunto, la zona donde están emplazados estos planetas protectores, habla de cuando él está con gente, cuando él está con hartas personas, ahí es donde él está protegido. Hasta ahora no ha habido algún atentado cuando él está solo, ¿vale? Pero ahí es donde está más débil él, en soledad. Pero bueno, es un tipo que está recontra blindado, así que es muy difícil encontrarlo solo, me imagino yo. Y otro factor protector es el hecho de ser figura pública. El hecho de generar en algunos cierta admiración o que genera esa aura de liderazgo también previene
eh, que esos atentados al final terminan con su vida. Yo creo que él es consciente de tantas veces que le ha pasado, que ha tenido que enfrentar situaciones de este tipo, que seguramente él ya está predispuesto a tomar decisiones para evitar un desenlace complejo. Lo que tiene ahí es el sol de protector, y el sol habla de la decisión que tomamos para dirigir nuestra vida. Es decir, él toma cartas en el asunto. Ahora, lo interesante también es que tanto los factores protectores como el factor de conflicto en su carta, todos están unidos geométricamente, ¿vale? Y sucede que estos factores, estos patrones, empezaron a activarse fuertemente desde el año 2023 por parte de Urano en Tauro. Y este Urano en Tauro fue justamente el que provocó más probabilidades de que él tuviera atentados. De hecho, en estos años, pocos años, ha tenido 3 o 4 atentados. No me acuerdo ya si son 3 o 4, pero ha tenido varios. Y bueno, sale vivo. Ahora que entró Urano en Géminis, esos aspectos se perdieron. Para Trump está re bueno porque baja su tendencia a que lo maten, ¿no? Literalmente. Y esto es interesante porque hay momentos en que los patrones se activan. Hay momentos en que hay más probabilidades de riesgo vital y que otros. Y si uno se cuida en esos momentos, si uno detecta en que estoy en un momento complejo y me voy a cuidar, entonces puede evitar los peores escenarios, ¿vale? Es decir, a ver, si yo tengo un patrón activo de riesgo vital y tengo muchas ganas de tirarme en paracaídas, y justamente el factor de riesgo tiene que ver con situaciones así, ¿no? Como de deporte extremo. Entonces, bueno, quizás sea mejor aguantarse un poco a que pase el aspecto para evitar que alguna cosa drástica pase, ¿no? Igual a uno le pasan cosas, pero depende del contexto donde uno se mueva, es como eso se termina expresando. A veces se termina expresando de una manera más fuerte porque mi contexto da para que eso me golpee más. Y es así como esta herramienta de la astrología puede ser ocupada para tomar decisiones, para decidir cuándo es el mejor momento porque hay más probabilidades de que me vaya bien y cuándo mejor es guardarse un rato en la casa. Uno puede calcular no solamente años, sino meses, semanas o días en que hay ventanas donde las cosas son más favorables o desfavorables. Eso me parece a mí genial. Yo lo ocupo muchísimo para tomar decisiones, para entender hacia dónde, qué es lo mejor que puedo hacer en estos momentos, cómo puedo aprovechar la energía de estos momentos. Y tú también lo puedes hacer. Si sabes algo de astrología, o no sabes, más bien, lo primero es empezar a entender tus patrones astrológicos. Y luego uno entiende cuándo se activan. Y cuando entiendes cuándo se activan, es importante también ser creativo y saber cómo redirigir esa energía a cosas que son favorables. Por ejemplo, lo de Trump, que lo expone a riesgos de vida. Yo dije que también esa misma configuración sirve a deportistas. Si Trump hiciera más ejercicio, si fuera más activo físicamente, podría ser una manera de expresar esto sin que su vida necesariamente corre tanto riesgo. Bueno, ya es presidente y es figura pública, pero digo, depende del contexto donde uno vive, son como pasan las cosas. Hay una opción que dejo para quienes les gusta este tema y quizás estés tomando alguna decisión o tengas que tomar una decisión. Si te gustaría que abordara tu caso, me podrías mandar
tus datos de nacimiento, explicar un poco en qué decisión estás tomando y te puedo sugerir a grandes rasgos, porque sería mediante un video como este, de cómo uno toma decisiones entendiendo los patrones personales. Digo, no tan personalizadamente porque no tendría la instancia de hablar contigo y ahí es donde la información fluye más aún. Pero me parece re interesante, me encantaría que la gente supiera que a veces hay gente dice, no, la vida no tiene un manual de uso. Y para mí la astrología es un manual de uso. Es un manual que te dice dónde está cada tecla, cada cosa en ti, cómo usarla, cuándo usarla. Y bueno, me encantaría que la gente supiera la poderosa herramienta que posee la humanidad. Sin más que decir, que tengan buena tarde. Denle like, por favor, al video. No sean amarretes. Me ayuda mucho para propagar esta información. Que tengan buena tarde.